Bueno, el tema que vamos a ver es deducciones personales y por qué lo vemos en este momento, porque hubo ciertos detalles que se han venido dando dentro de lo que es la presentación de deducciones personales que a lo mejor pudieran ser puntos finos para mejorar el momento de declaración. Entonces, la intención prácticamente es que ustedes puedan ver esos puntos finos, mejorarlos, hacer bien el tema de anual, o sea, mes a mes, y que con eso, bueno, obtengan de alguna manera beneficios mucho mejores. Entonces, ¿qué parte de estas deducciones personales de las cuales siempre les he platicado? Les he platicado de varias de ellas, las vamos a conocer todas. Vamos a saber cómo facturar y pagar de manera correcta para que no tengan los temas o los errores que yo observé en 2023. Vamos a hacer algunos tips para que su aprovechamiento sea mucho mejor. ¿Quiénes pueden aprovechar estas deducciones personales? La verdad es que estas deducciones personales las pueden aprovechar sueldos y salarios asimilados a salarios. Ahorita me voy a detener con ellos dos, porque prácticamente sueldos y salarios o un asimilado a salarios o los que son pensión, que ya tienen una pensión, son los que abarcan el gran rubro de impuestos que impacta como tal el dinero del país. Y ellos solo tienen una sola carta. La única carta que tienen de manera anual es poder tener la aplicación de deducciones personales. Por eso me aboco a ellos. ¿Quiénes más los podrían aprovechar? Si tú te cuentas como salarios o asimilados y tienes otro ingreso, bueno, tú podrías estar realizando estas deducciones. ¿Quiénes serían esos otros? Bueno, alguien que tenga intereses, alguien, o sea, que obtenga intereses e ingresos por intereses, alguien que tenga ingresos por dividendos, alguien que enajene bienes o adquiera bienes, y así otras actividades o regímenes que son actividad empresarial y profesional y el de arrendamiento. Entonces, mientras tú te encuentres con sueldos y salarios o pensiones, esa será tu única carta. Pero si además obtuviste alguno de los que listo de parte baja, también podrás aplicar estos, pero como carta al final del año, no de manera mensual, sino a fin de año. No en el momento en que adquieras o enajenes un bien, sino a final de año. Prácticamente esa es la última carta que ustedes tienen. Ahora, ¿qué opciones tienen los de sueldos y salarios? Sueldos, salarios, asimilados a salarios, así como lo que son pensiones, tienen una obligación de presentar declaración anual si sus ingresos son mayores a 400,000. Esto es bien importante que lo anoten porque a veces desconocemos esto y dejamos a un lado. Bueno, si ya dejé mi trabajo y tenía una obligación de presentar anual, es porque dejé mi trabajo antes del 31 de diciembre de quizá. Si tuve dos patrones, pero esos dos patrones no suman 400,000, tienes obligación. ¿Cuándo es optativo? Cuando tienes un ingreso solamente por sueldos y salarios menores a 400,000. Ahí es opcional, pero nunca dejen a un lado que esa opción les da beneficios, que se llama, bueno, aplicar la última carta que se llama deducciones personales. Ahora, esa aplicación solo es en la declaración anual, misma que se presenta cada año en el mes de abril. Pero ¿qué meses cubren? Como que este es un tema que luego queda en duda. Y bueno, la acumulación tanto de ingresos como de deducciones va de enero a diciembre de cada año. Entonces, si yo declaré 2023, solo aporto o acumulo tanto ingresos como gastos deducibles de enero a diciembre de 2023. Algunas personas dicen, oye, pero yo acabo de facturar a mi dentista en febrero de 2024 y como la anual es en abril, ¿la puedo meter? No, habla del ejercicio completo del año en el que estamos hablando, del que estamos hablando. Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta que solo se acumula dentro de ese periodo, que es de enero a diciembre de cada año. Otro tema es que no son gastos que se van a disminuir mes con mes. ¿Esto por qué? Me refiero a los de arrendamiento, los de actividad empresarial y profesional, que ellos tienen otras cartas, otras deducciones, que se llaman deducciones en relación a sus ingresos. Ellos pueden deducir cosas o cuestiones en relación a su negocio, a su trabajo, a su profesión, y esos gastos sí son deducibles mes a mes, pero las deducciones personales no lo son. Aunque las van acumulando, las van realizando, las van generando, las van facturando y pagando mes a mes, solo se aplican hasta el anual. No hay otra forma. Aunque tú digas, oye, es que yo pagué mi seguro de gastos médicos y fueron 35,000 y no veo que en mi mes de renta o en mi mes de profesionista disminuyeran los impuestos. Claro que no, porque estas deducciones solo es tu carta final hasta
cierre de año hasta la declaración anual, pero hay que facturarla de manera correcta. Entonces, ubicando que ya tenemos acumulación de salarios y que podemos sumarle a esto la otra bolsita, esto es bien importante indicarlo, porque muchas veces decimos, oye, pero salarios ya me quitaron ISR. Sí, ya te quitaron ISR, pero de manera provisional hasta tu anual. Y después, lo que tú hiciste en actividades o en tu negocio, o en empresarial o en tu arrendamiento, resulta un dinero extra que se calcula en una bolsa diferente. Entonces, esta bolsita te lo quita el ISR el patrón y en esta bolsita tú lo vas calculando y pagas un ISR también provisional. Cuando llegamos a la declaración anual, lo que hacemos es sumar estas dos bolsas y es cuando viene un pequeño detalle que se llama una acumulación de ingresos. No es lo mismo que si yo gane 400,000 pesos y que de mi negocio, de mi arrendamiento, de mis intereses, hubiera yo ganado 100,000 pesos al año, esto hace una suma acumulada de 500,000. Y claramente, si ustedes recuerdan, ustedes van pagando impuestos conforme se va haciendo la acumulación. En una declaración anual, tu acumulación de ingresos serán las dos bolsas de las cuales obtuviste ingresos, tendrás esos 500,000 como bolsa acumulada o total y de ahí aplicarás tu última carta llamada deducciones personales. Pero tienes que cuidar que si te dedicas a algún otro ingreso, como el del negocio, el de arrendamiento, en ese hay que poner énfasis en las deducciones mes a mes. Por eso, tu última carta siempre será deducciones personales. No es la mayor carta, no es como algo fuerte, pero te va a servir siempre y cuando lo hagas correctamente. ¿Qué es el correctamente? El primer requisito que te piden es que tengas una forma de pago correcta. Y entonces, estos gastos de deducciones personales, cualquiera de ellos, te recomiendo que los pagues con tarjeta de crédito, débito, transferencia, cheque nominativo o tarjetas de servicios, pero todas estas tienen que ser de cuentas a nombre del contribuyente y jamás debes de pagarlas en efectivo, porque si tú las pagas en efectivo, aunque pidas la factura, el SAT te las va a rechazar, porque la misma ley aplica que la deducción siempre será si son con medios electrónicos. Entonces, primer error que encontramos es que luego vamos a hacernos una revisión médica o al análisis clínico, pagamos en efectivo, pedimos la factura, revisamos que está el RFC, pero resulta que dice forma de pago efectivo y con eso se invalida la deducción. Entonces, ten cuidado con hacerlo siempre con estas formas de pago de electrónicas, ¿no? Y siempre en tu cuenta. Tú eres el contribuyente, tú la pagas, tú la facturas, tú la deduces. Esas son las tres reglas. ¿Qué deducciones son las que vamos a ver o que ustedes ya conocen, pero vamos a repasar? Es la de salud. La primera es la de salud. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos los honorarios médicos y dentales. Esto es bien importante que ustedes pidan su factura a su médico o su dentista y que estos mismos tengan expedida su cédula profesional, es decir, que sí estén avalados de manera profesional con una cédula para que puedan hacerlo deducible. ¿Qué tipo de honorarios médicos? Cualquiera, especialistas, generales, parteros, cualquier médico, pero siempre dentro de la red de cédulas profesionales. Los dentistas, oye, odontología, una cirugía bucal, todos entran, pero lo importante es que paguen con tarjetas o con medios electrónicos del contribuyente y pidan la factura. Hay muchas veces que en estos dos rubros, pues el doctor no tiene terminal. Entonces, yo como sugerencia siempre les he dicho, bueno, si él no tiene terminal, pídanle una cuenta bancaria y con eso le podrán hacer transferencia. Las dos opciones siguen siendo digitales, son formas de pago correctas. Tarjeta de débito o crédito en una terminal bancaria, si no la cuenta con ella el doctor, puedes manejar lo que es transferencia y seguirá siendo deducible. ¿Qué otro dato de salud puedes aplicar? Hace apenas unos años, psicología y nutriología. Estos rubros no estaban dados de alta en lo que era salud y ahora ya. ¿Por qué? Porque la atención mental, la atención de salud física es integral en relación a, bueno, que sea preventivo en relación a los problemas que pudieras tener más adelante, que tuvieras que revisar año con año. ¿Qué otras cosas puedes meter? Lo que son gastos hospitalarios. O sea, si tú te enfermas o te surge una cirugía de emergencia, eso lo puedes facturar siempre y cuando con las formas de pago que ya dije. Y es muy importante que si en ese hospital
ocuparon ciertos medicamentos, también van a ser deducibles. Muchas veces la pregunta o la duda surge, bueno, ¿y las medicinas de farmacia? No. Si te compras un jarabito para la tos porque te lo mandó tu médico, no es funcional, no es deducible. Entonces, todo lo que es farmacia no será deducible, pero si fue dentro del hospital por razones de cirugía, de una intervención, de un tratamiento hospitalario, definitivamente las facturas de medicina van a entrar. Los honorarios de enfermeras, en caso de que tú requieras de una enfermera, también serán deducibles. Lógicamente, esta enfermera pues te tiene que emitir un CFDI y tienes que hacer los medios de pago correctos. Análisis y estudios clínicos. A veces lo dejamos a un lado y muchas veces te haces chequeos de manera anual y pues puedes deducirlos. Entonces, si tú te haces te sacas sangre, te haces una revisión de orina, o sea, cualquiera de los análisis clínicos que tú creas o que el médico te haya recetado enviar, los puedes facturar y deducir. Igualmente, la compra o alquiler de aparatos para una rehabilitación, nada más que aquí hacemos un énfasis en que está aunado a una incapacidad relacionada con efectos laborales. Entonces, muchas veces, pues a lo mejor tú también requieres unas muletas o requieres un aparato de terapia y pues resulta que tú no estás adherido a la partida de salarios. Por eso el SAT te lo invalida, porque esta rehabilitación solo refiere a un valor de asalariado y no de alguien que está en una actividad empresarial o en un tema de arrendamiento. Entonces tengan cuidado, nada más está como aplicable o realizable para la gente que está en salarios y que tiene ciertas incapacidades que emite el IMSS, que emite su médico y que pueden ser de diferentes, temporales, permanentes, parciales. Eso lo habrán escuchado en algún momento, si han ido al IMSS a sacar una incapacidad. Y que si tú estás dado de alta en el IMSS, puedes ir a sacar esa incapacidad para poder hacer deducible pues tus aparatos ortopédicos, prótesis. Igualmente la compra de lentes oftalmológicos, que tiene un primer tope de 2,500 al año, pero bueno, si tus lentes salieron en 4,000, no importa, tú factúralos, medio de pago correcto, y solo será deducible 2,500 al año, en el año. Y las primas por seguros de gastos médicos, que igualmente van a ser aplicables. A veces las pagan en una sola exhibición, a veces las pagan en varias parcialidades. Y bueno, en una sola exhibición se tomará en el momento en que se paga. Por ejemplo, si te emiten tu póliza en febrero y tú la pagas hasta abril, no importa porque la de abril entró en el año, como ya vimos la acumulación de deducciones, y será aplicable y deducible 100%. Si la pagas en parcialidades, o sea, te van quitando o te van descontando de una tarjeta de crédito, lo único que va a ocurrir es que tus pólizas emitidas en marzo de 2024, que se paguen a diciembre de 2024, serán aplicables, y la de enero, febrero y marzo serán aquellas que pagaste de la póliza del año pasado, pero que aplica para 2024, porque en ese momento efectivamente las pagaste. Eso es todo, no te preocupes. De que entran todas, entran las 12. Siempre y cuando tengas comprobante, medio de pago y bueno, tu factura esté bien hecha. Ahora, ¿qué pasa? Otra de las dudas que surge mucho es: ¿qué pasa cuando me reembolsan? Vamos, yo tuve una cirugía, pero tengo un seguro de gastos médicos y ese seguro de gastos médicos me hace reembolsos por atenciones, por revisiones posteriores, por alguna situación o algún análisis clínico. No hay problema, tú factura todo. Y la intención de esto es que aunque tú factures a tu nombre, salga la factura y después la aseguradora te reembolse, a veces ese reembolso no es al 100%. Entonces, lo que ocurrirá es que tu factura fue de 2,000 pesos, el reembolso fue de 1,500 y tu deducción será de la diferencia, de los 500 pesos. Entonces, ten cuidado en que siempre factures de manera correcta, pagues de manera correcta, porque aunque pidas reembolsos, si hay una partida que no te reembolsó como tal la aseguradora, tú lo podrás pedir en aplicación de deducciones personales como última carta. Hay unos criterios del SAT donde indica que, por ejemplo, si tú pagas un deducible del seguro de gastos médicos, pues no es una deducción personal porque ese es un contrato directo de la prestación que te está haciendo el seguro. Sin embargo, hay una tesis que ha afirmado que, bueno, al ser parte de tu salud, de que tengas que pagar algo para que te presten el servicio, pues puedes aplicar este deducible. Entonces, en esta pelea del SAT con lo que ellos toman como criterio para invalidar y lo que te dice las tesis, lo que dice el Poder Judicial, bueno, hay una contradicción y muchas de esas veces ese deducible
se puede pelear. ¿Cómo? Pues con un medio de defensa. Lógicamente, este es otro tratamiento, otro trámite legal, pero bueno, es para que tengas una idea de que sí hay opciones para poder hacer deducible tus gastos relacionados con seguro de gastos médicos mayores. Ahora, ¿de quién más puedes deducir todo el rubro de salud? Todo el rubro de salud será deducible hasta de otras 4 personas y tú mismo. Es decir, el contribuyente, si se atiende, si se hace un análisis clínico, si se revisa con el dentista, factura, paga y deduce. Pero también puede hacerlo de su cónyuge o concubinato, de sus padres, de sus hijos, si es que los tiene, y de abuelos y nietos. Entonces, esto habla de una línea directa a razón de hacia arriba y hacia abajo desde el contribuyente. Y ese contribuyente puede deducir de estos 4 siempre y cuando estos sean dependientes económicos tuyos como contribuyente. Claramente aquí se ve los hijos. Los hijos son dependientes económicos. Siempre y cuando estos mismos no obtengan ingresos de 39,606 ingresos anuales. Oye, ¿cómo el SAT va a saber si mi hijo gana dinero o no gana? Bueno, pues porque si es un trabajador formal y está en salarios, seguramente está en la base de datos con una nómina timbrada. Y si tú vas y deduces el seguro de tu hijo y resulta que tu hijo gana 200,000 al año, aunque no excede los 400,000, en lo que no tiene declaración anual, pues aparece en base de datos que tu hijo tiene posibilidad, 1, de deducir y 2, de pagarse ese seguro de gastos médicos mayores. Entonces, ten cuidado en que tú puedes aprovechar bien esta carta, pero que no lo hagas en un sentido de pues prácticamente apegarte a hacer cosas chuecas. Entonces, tu esposa, tu esposo o tus padres, siempre y cuando estos no obtengan ingresos del mismo monto, 39,606 al año. Si ellos ya obtienen ingresos formales y exceden de este monto, definitivamente que ellos hagan deducibles sus propias facturas. Ya no te metas en el rollo de hacer cosas extrañas. Quedando claro de quién más puedes deducir y cuál es la regla para que no te bote el rechazo de estas deducciones, pues nos vamos a el siguiente formato de deducción. ¿Qué otra cosa pueden deducir? La educación. La educación como tal no es una deducción personal que haya estado todo el tiempo. De hecho, se llama un estímulo fiscal porque salió en un decreto. Entonces, tiene temporalidad, lo han venido renovando año con año, es decir, sigue siendo aplicable. Y por no ser una deducción como tal anual de esta carta, de esta línea de salud que ya vimos hace rato, pues no entra dentro del tope de las deducciones. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver diferentes topes. Por ejemplo, ya vimos el de los lentes, que era 2,500, y ahorita vamos a ver el tope de todas las deducciones, o sea, el de la suma de las deducciones personales. Y aquí viene otro tope que no viene incluido acá, pero que sí tiene un tope, un máximo a deducir durante el año. Primera regla, que las colegiaturas sean de instituciones educativas privadas con validez oficial de estudios. Entonces, si no está apegado a lo que la SEP reconoce como escuela oficial, validada, con reconocimiento, no va a ser deducible. Esto es bien importante y aquí abajo puse la liga para que ustedes puedan ver prácticamente si hay un reconocimiento de validez de estudios o no. Hay otra cosa que el SAT habilitó que se llama un validador de escuelas y ahí puedes poner el RFC de tu escuela o el nombre de tu escuela, de la escuela en la que van tus hijos, tus dependientes económicos, y si a esa escuela no aparece dentro del validador, el SAT va a rechazar tu factura. Así tengas todos los requisitos, se la hayas pagado medios electrónicos, va a rechazar la factura porque no tiene la validación del SAT. Entonces, ten cuidado con esos 2 detalles. Reconocimiento SEP, validez de estudios y, lógicamente, que se encuentre validado por el SAT. Ahora vamos a ver los topes máximos, o sea, hasta dónde puedes deducir este estímulo fiscal llamado de educación. Para empezar, son 5 rubros, que es preescolar, primaria, lo que es secundaria, el profesional técnico y el bachillerato o su equivalente. En este sentido, hay topes de anual, o sea, al año. Si tu preescolar, vamos, le pagas a tu hijo una colegiatura de 4,000 pesos al mes, claramente con 4 facturas que dan 16,000 pesos, con 4 facturas
hechas al año, con eso será suficiente para llegar al tope máximo y aplicarlo. Entonces, muchas veces tenemos este sentido de, oye, Conta, yo facturé todo el año de mi hijo de primaria, de la secundaria, tengo 3 hijos, y pues yo pago 80,000 o 120,000 pesos al año de escuela privada, validada, todo muy bonito, pero resulta que estás dentro de un tope, que ya lo rebasaste y que no es deducible al 100%, así te hayas gastado las perlas de la Virgen en la educación. Entonces, ten cuidado en que existen estos topes y que prácticamente si en algún momento tú tienes ese dinero para pagarlo, bueno, está muy bien, pero no será deducible al 100%, aunque cubras los requisitos. Estos montos son máximos anuales. ¿Qué otra cosa puedes deducir? El transporte escolar, pero el transporte escolar para tus dependientes económicos siempre será aplicable si es obligatorio dentro de la escuela o si se aplica dentro del gasto de la colegiatura, es decir, que viene desglosado en tu colegiatura. Si tienes esos dos requisitos y es para tus hijos, tus dependientes económicos directos, prácticamente lo puedes deducir y tendrás que obtener la factura de parte de ellos. Ahora, ¿qué requisitos de los comprobantes son específicos para este rubro de estímulo a educación? Será uno, hacer efectivo este beneficio requiere que el nombre esté completo del alumno. Es decir, que el nombre de tu hijo, de tu dependiente, esté completo, o de tu nieto. La CURP completita de la persona. Entonces es importante hacer una consulta de CURP, bajarla, revisarla, y bueno, que tu comprobante que te está emitiendo la escuela también sea el mismo. Una clave de centro de trabajo de la escuela privada o el reconocimiento de validez CEP, el número de reconocimiento de validez que otorga la SEP, así como el nivel educativo que cursa el alumno, primaria, secundaria, bachillerato. A veces, lógicamente, los niños en un año pueden estar en sexto de primaria y pasar a primero de secundaria en el mismo periodo, en el mismo ejercicio. Y no hay problema. Lo que dicta el SAT es que prácticamente el monto mayor en relación al rubro o al curso que hayan tenido será el aplicable. Entonces, si tu hijo está en sexto, sería un tope máximo de 12,900, pero si pasó a secundaria, crecerá o se acrecentará este valor a 19,900 siempre y cuando cubras los requisitos. Entonces, tener cuidado en esos momentos en que se cruza, porque como te dije hace rato, bueno, si con 4 colegiaturas ya llegaste, pues ya no tiene caso las demás, pero si estás en un curso de traslado y son 19,900 y dejas de facturar, pues ya te perdiste la diferencia. Tener cuidado con esos topes. Ahora, es importantísimo decirles que la partida de colegiaturas es lo único deducible. Oye, pero es que pagué una reinscripción y pagué los libros y pagué el software y pagué las herramientas que ocupan y pagué las cuotas anuales y pagué todo lo pedí en factura. No es deducible lo demás. Ni útiles, ni libros, ni nada de extras, ni inscripciones ni reinscripciones. Solo colegiaturas y en un extra que sí viene dentro del tope de deducciones, el transporte escolar. Ahora, aquí yo les vengo a comentar como detalle lo que se llama discrepancia fiscal. ¿Por qué lo traigo a la luz? Porque muchas veces las personas dicen, bueno, pues si yo tengo un ingreso de 200,000 en el año en salarios y es opcional hacer mi declaración anual, pero tengo 2 hijos y mis hijos les pago unas colegiaturas estratosféricas y resultan 140,000 de colegiaturas, pues lo hago deducible. Suena muy bien. El problema es que si tú ese mismo año pagaste 140,000 de colegiaturas y aparte compraste un auto que te costó 300,000, observa cómo se nota la discrepancia fiscal. O sea, tú compraste, adquiriste, facturaste 440,000 pesos al año, ahí está en el papelito porque lo facturaste con tu RFC, y tus ingresos del año al que le dices al SAT, yo, bajo protesta de decir verdad, gané 200,000. Pues prácticamente tienes una pérdida de 240,000 pesos. Y esto se llama discrepancia fiscal, que prácticamente es decirle al SAT que tienes más erogaciones de los ingresos que tú obtienes. Ten mucho cuidado con esto, porque muchas veces ocurre que siendo un papá el contribuyente, el formal, pues factura todo y deduce todo y quiere meter todo, pero al final del día lo que está demostrando nada más es indicándole, haciéndole el foco rojo al SAT de que
gasta más de lo que gana y que pues en una posibilidad de crédito, financieramente hablando, sí puede ocurrir eso, pero ya está levantando las alertas para que estén revisando cuentas o situaciones del mismo. Entonces, ten cuidado con eso. Ahora, hay otras deducciones aplicables, además del rubro de salud, el estímulo de educación y el transporte escolar, y estos varios los dividimos en el primer caso en gastos funerarios. Tú puedes aplicar en una situación de pagar el gasto funerario de línea recta. ¿Quiénes son línea recta? Los que decíamos hace rato, pues son precisamente tu cónyuge, tu concubinato, tus padres, tus hijos, tus abuelos y nietos. Entonces, puedes deducir siempre y cuando tú pagues ese gasto funerario. Reglas las mismas. Págalo con medios electrónicos, pide tu factura, que esté tu RFC correcto, y prácticamente cómo respaldas, porque no vas a matar a alguien de tu familia cada año, no, lógicamente no querrías eso, ¿verdad? Pero cómo respaldas con acta de defunción. Entonces, ten cuidado en hacer correctamente esta aplicación, y el tope no es que ellos hayan ganado cierto dinero, sino el tope es que aunque tú pagaras un tema de funerario de 100,000 pesos, con una capilla hermosa y con un gasto hermoso para ellos como última ocasión, pues realmente solo es deducible 39,606 para 2024. Entonces, ten cuidado en relación a que pues la factura puede ser precisamente de esos 40,000 pesos y no estratosférica en el sentido de el demás gasto funerario que hayas tenido. Ahora, ¿qué otra cosa puedes generar? Puedes generar lo que son tus intereses reales de créditos hipotecarios. También lo puedes aplicar, y siempre y cuando el crédito que te hayan otorgado no exceda de los 6 millones. Igualmente hay que tener cuidado porque muchas veces dicen, es que mis intereses eran de 100,000 pesos y nada más fueron deducibles 60,000 o 40,000. Bueno, esto depende de la inflación, entonces por eso hay variaciones en ese aspecto de lo nominal, lo que pagaste en el año, y lo real. Ese es lo único que ocurre, pero de que es aplicable, es aplicable. Reglas: que el crédito esté a tu nombre, que te expidan una constancia de retenciones por intereses hipotecarios y listo, con eso sería suficiente. Ahora, ¿qué otra cosa? Los donativos. Los donativos siempre y cuando estés dentro de una donataria autorizada. ¿Qué ocurre? Te pueden emitir el CFDI de que donaste, de que eres muy buena persona, y que este monto no exceda del 7% de ingresos del año pasado. Ingresos gravables, es decir, si tú ganaste 400,000 en salarios y en tu profesión ganaste 100,000, o sea, por ingresos menos deducciones 100,000, bueno, que este 7% no exceda de los 500,000, ¿no? El 7% de 500,000, ese valor va a ser deducible, y los donativos deben de ser donatarias autorizadas. Tu documento debe decir un dato complementario que diga donataria autorizada con número tal, y entonces ese número tal es vigencia de ser donataria por el SAT, que esté validada por el SAT. ¿Qué otros varios puedes aplicar? Las aportaciones complementarias al retiro. Este es un tema que muchas veces dejamos a un lado, a veces por nuestra edad, porque ahora sí que no vemos lejano esos 65 años, pero no lo vean lejano. Al fin y al cabo, acuérdense que nosotros estamos en una ley 97 y pues prácticamente no nos podemos dejar a un lado que solo vamos a vivir en el futuro, en los 65 años en adelante, de solamente nuestros ahorros. Entonces, este tipo de aportaciones a tu Afore, aportaciones complementarias o a un PPR, que a lo mejor lo has escuchado este nombrecito, será deducible hasta en un 10% de tus ingresos gravables, es decir, de lo que sí está grabado para impuestos sobre la renta dentro de un año. Si fueran 500,000 y esto fuera grabado, el 10% serían 50,000, y eso no debería de exceder de 198,000. Entonces, el gravamen debería de ser hasta de 1,980,000 pesos al año en cuanto a ingresos gravables. Ese sería un tope de ingresos gravables. Y tu aportación es otra deducción extra que no entra dentro del tope de lo que vamos a ver ahora. Acuérdate que todo este dinero que tú aportes para el retiro no debe de sacarse antes de los 65 años. O sea, su aplicación será a partir de los 65 años cumplidos, y en ese momento puedes retornar ese dinero
pero no sacarlo antes para que tenga la aplicación de deducibilidad. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, tenemos el tope máximo de deducciones, que este es el gran rubro. El gran rubro nos dice que de este valor de ingresos solo podrás deducir el 15%. Entonces, cuando tú sacas cuentas, prácticamente el valor de tu 15% en relación con 500,000 pesos será de 75,000 al año. Oye, pero es que yo hice deducciones de 120,000, me operaron, no hubo reembolsos, pagué un gasto funerario de un pariente. Sí, pero tu deducción por relación solo son 75,000 pesos, así hayas pagado todo el año más dinero del que te estoy comentando. Entonces, ten cuidado en que aunque tú excedas de este valor, siempre se va en relación con el valor de ingresos totales que obtuviste en el año. Súper importante eso, y que no puede exceder de 198. ¿Qué entra en esos 198? Solo entra lo que es salud, el rubro de salud, y el rubro de transporte escolar, y el rubro de gastos funerarios. Bueno, gastos tenía un primer tope, pero da entrada a estos 198,000 o al 15% de ingresos totales, intereses y donativos. Entonces, esos son los que entran en este tope superior de 198 o 15%, el que resulte menor. Ahora, ¿qué errores encontré en 2023 que puedes tú cuidar? Claves del producto. Si en tu factura te la entregan un análisis clínico y dice clave de producto 010101, te la va a invalidar el SAT. Regresa con tu proveedor de servicios y pídele un cambio porque no va a ser deducible. Estas son las partidas que sí están bien, que son generalmente las que te van a dar como servicios de laboratorio médico, la corrección de visión, lentes ópticos, asistencia médica, escuelas, bachillerato. Estos son los correctos, pero el primerito, el que estás viendo como clave de producto errónea 0101, ese regresa con tu proveedor y que te refacture. ¿Qué otro error tuvimos en 2023 o que encontramos? El uso de CFDI. Si tú pones uso de CFDI sin efectos fiscales para salarios o sin efectos o de gastos en general para salarios, el SAT lo elimina e invalida. Entonces, checa que no diga eso tus facturas, que no diga ni gastos en general ni sin efectos fiscales. Otro error. Yo ya te decía que nos abocamos a salarios asimilados, a pensionados. Ellos son régimen de sueldos y salarios. Pero si tú además de esos tienes un régimen de los que están abajo, régimen simplificado de confianza, incorporación, o no tienes obligaciones fiscales, definitivamente, si ponen ese régimen así, van a utilizar el uso de CFDI sin efectos y gasto en general, y aunque sea tu seguro de gastos médicos, sea deducible y lo hayas pagado bien, no te lo va a aplicar eso. ¿Cuáles sí son los usos de CFDI correctos? Estos que te estoy anotando. Entonces, de todos los que te platiqué, que tenga alguno de estos. Lógicamente van emparejados con lo que es. Si es un análisis clínico, pues un honorario médico. Si hiciste un donativo, pues el D04 donativo. Estos son los usos del CFDI correctos. Revisa que vengan en tus facturas y si no, regresa con tu proveedor para que los cambie. En tu constancia de qué es tu relación o tu obligación, revisa tu factura. A ti te llega, a ti te la entregan. Lo que tú debes de hacer para no perder el tiempo el próximo año o cuando te des cuenta, pues, al momento de hacer tu declaración anual, revisa tu factura, que venga tu RFC siempre, tu forma de pago, medios electrónicos, ya dijimos, uso de CFDI, ya dijimos que tienen que ser alguno de estos, y el régimen fiscal. Si tú compartes salarios y actividad empresarial y profesional o arrendamiento, cualquiera de estos tres va a estar bien, no te preocupes, pero que no le pongan uso de CFDI G03, gastos en general, no, que pongan los que te acabo de listar. Y otro tema que deberías de tener en cuenta y cuidar es descargar tu estado de cuenta con lo que pagaste esas deducciones personales, sea de débito o de crédito, bajarlo, descargarlo, digitalizarlo, tenerlo a la mano, acumular todo el año, ponerlo en un archivo si es que te llega de manera física. Y tener acta de nacimiento
de tus hijos, propia de tu esposa, acta de matrimonio para que se vea la visualización de que es tu esposa y por eso estás pagando ese gasto y es tu dependiente, y actas de defunciones para gastos funerarios. Esas tres sí o sí las pide el SAT en una revisión. Ten cuidado. Ahora, ¿qué ocurre si tienes un saldo a favor? Recuerda que el saldo a favor se puede resolver en 40 días hábiles. O sea, sábados y domingos y días festivos obligatorios no se cuentan. Entonces, si todavía no recibes tu devolución, es porque está dentro del tiempo, dentro del plazo de los 40 días hábiles. No desesperes. Hacer una devolución parcial lo puede hacer el SAT, pero tú puedes alegar que hay una diferencia a tu favor y ante ese rechazo hacer una solicitud de devolución de impuestos. Esta devolución tiene 5 años, tampoco te preocupes, 5 años y se actualiza por el tiempo en el que no te han devuelto ese saldo a favor. Ahora, si te dio a pagar, tampoco te angusties. Tienes dos opciones. La primera es pagar en una sola exhibición o pagarla hasta en 6 parcialidades, pero la regla es que la primera parcialidad la pagues en abril. Y si vas a pagar en una sola parcialidad, que pagues el impuesto en abril, porque hay dos sopas. O te quitan el derecho de parcialidades y te piden, dame el dinero completo ya, o te mandan a buró de crédito donde dice, esta persona debe dinero al SAT. Espero que les haya sido de utilidad. La verdad es que si tienes alguna duda, ponla en el chat, anótala y bueno, será enviada esas dudas a respuestas en un correo electrónico. Te agradezco toda la intención y atención que me has dado y que me has compartido y espero que haya servido esta información. Excelente día.